¿Cómo falleció esta joven diseñadora de bikinis? Martha Nolan Oslatera fue hallada muerta en un yate en un club náutico exclusivo en los Hamptons. La última persona vista con ella era un hombre casi el doble de su edad, y según informes, él estaba desnudo tras su muerte. Y él estaba gritando, pidiendo ayuda en el muelle. Ahora, estamos conociendo más sobre lo que supuestamente encontró la autopsia en el cuerpo de Nolan. Y esto está llevando las preguntas que rodean este caso y la muerte de esta mujer, meses después, a un nuevo nivel. Estamos en el caso presentado por Ley y Crimen. Yo soy Chris Stewart. Cuando una joven, aparentemente sana, motivada y amada por un hombre, termina muerta en un lugar como Montauk, Nueva York, va a llamar mucho la atención y va a generar mucha especulación. Y ese es sin duda el caso en la muerte de Martha Nolan Oslatera. Ella tenía 33 años y murió el 4 de agosto, y meses después, ese caso sigue siendo un misterio. Pero tenemos un nuevo desarrollo donde la familia de Martha Nolan Oslatera dice que hicieron una segunda autopsia en su cuerpo y está revelando algunas piezas clave de información que pueden ayudarnos a reconstruir lo que le pasó a esta mujer. También surgen nuevas dudas sobre el hombre que estaba con Martha la noche de su muerte. Según el Daily Mail, el hombre de 60 años, según la familia de Martha Nolan Oslatera, pudo haber visto lo que era una reunión de negocios como algo más que eso. Pensó él que era un encuentro romántico. Ahora les contaré los nuevos detalles sobre esa parte de la historia en un momento, pero primero analicemos las pistas principales de este caso. Oslatera se hacía llamar Martha Nolan públicamente. Tenía 33 años y tiene una historia bastante interesante, porque ella se había mudado a la ciudad de Nueva York desde su natal Irlanda en 2015 y se había convertido en una estrella en ascenso en la escena de la moda neoyorquina. En redes sociales aparentaba un estilo de vida lujoso y como emprendedora realmente lo había logrado. Ella fundó la marca de ropa East by East, que hacía trajes de baño y se volvía popular en lugares exclusivos como los Hamptons. Hola chicos, soy Marta de East by East, soy la fundadora, la directora creativa. Nolan supuestamente inició la marca en 2022. La revista New York informa que ella quería convertirla en una marca global. Ella tenía grandes esperanzas para este negocio, pero como muchos pequeños negocios, empezó con tiendas temporales. Ella hizo muchas de esas en los Hamptons, ya que intentaba abrirse camino entre las multitudes adineradas de un lugar que es un punto de encuentro para los ricos y famosos durante el verano. La revista New York informa que, para ayudar a impulsar su negocio, vendió el 13% de la empresa a un hombre adinerado llamado Cristóbal Dernán. Él es un viudo de 60 años. Su esposa se suicidó en 2018. Dernán ya vendió su aseguradora, informa la revista. Se volvió una presencia habitual en los Hamptons en verano tras ganar mucho dinero al vender su compañía. Él tenía varios yates y los mantenía en el Montauk Yacht Club, que es donde murió Martha Nolan. Supuestamente, Dernán estaba con Nolan la noche en que ella murió. Se informa que Dernán invirtió $250,000 en East by East. Es una buena cantidad de dinero, sobre todo para una marca de trajes de baño pequeña y emergente. Pero la empresa aún requería más dinero. Y la noche en que Martha Nolan murió, ella y Dernán supuestamente salieron a dar un paseo en su yate para hablar de negocios. La revista New York informa que Dernán y Nolan tomaban champaña afuera. Vieron el atardecer antes de regresar al club náutico tarde en la noche. Sin embargo, familiares de Nolan dijeron al Daily Mail que Dernán creía que era más una cita romántica que una simple reunión de negocios. Dicen que el hombre de 60 años abasteció el yate con botellas de champán Don Periñón. Eso definitivamente está fuera de mi alcance económico. Hablamos de 200 a 300 por botella, probablemente del DOM más barato que puedes conseguir. Se dice que Nolan estaba en una relación con un hombre de su edad. La idea de una dinámica romántica entre ella y el inversionista de 60 años en su empresa es ciertamente extraña. La noche que Martha Nolan murió, también enviaba mensajes a su novio diciendo que llegaría tarde a casa. El abogado de Dernán señaló que Dernán no ha sido acusado por este crimen. Y francamente, no sabemos si la muerte de Martha Nolan es un crimen. Sin embargo, el abogado de Christopher Dernán dijo que su cliente en realidad era más que un amigo para Martha Nolan.
Ahora, esa es una parte extraña de esta historia, sin duda. Según la revista New York, poco después de su muerte, el abogado de Dernan dijo, cito, de hecho salieron juntos. Me dijo, después de que sucedió, que la amaba y que había conocido a su familia. Él dice que Dernan visitó a la familia de Marsha Nolan en Irlanda, pero la familia Nolan lo niega. El abogado de Dernan finalmente se retractó de algunos de esos comentarios, diciendo, cito, él dice, no éramos novios. El abogado no quiso hablar más sobre Dernan, Nolan, ni su relación, ni si hubo intimidad física, argumentando que no sería justo para su memoria tras su fallecimiento. Esa parte de la historia permanece en la mente, mientras tratamos de averiguar exactamente qué sucedió en el Club Náutico de Montauk en agosto. Ahora, la relación entre Nolan y el hombre con el que ella estaba, obviamente, es una parte importante de esta historia. La familia de Nolan dice que ella no era más que una socia de negocios para el mayor Dernan. Así que la noche en que Marta muere, ella y Dernan están en esta supuesta reunión de negocios en su yate, tomando champaña y viendo el atardecer en Montauk. Esto es lo que supuestamente pasa después. El abogado de Dernan contó a la revista New York que Nolan y su cliente estaban en el barco Ripple de Dernan. Hablaron de negocios y al parecer estuvieron en el agua un buen rato. La revista dice, a las 9:20 p.m., una amiga del chat grupal donde estaba Nolan hizo una broma por no haber respondido un tiempo. Y el mensaje dice, Joto Aketakota. Seguro su teléfono se quedó sin batería, o quizá ella murió. Nolan contestó 10 minutos después, jaja, estoy en el club náutico, mi teléfono está encendido. Una hora después, Nolan murió. El abogado de Dernan afirma, como a las 10:30 u 11, Marta Nolan se desvaneció. El abogado dice que Dernan lo describió como un ataque al corazón. La policía informa que la llamada al 911 fue cerca de la medianoche, lo que según la revista New York deja una hora sin aclarar respecto a la versión del abogado de Dernan, quien afirma que su cliente intentó salvar a Nolan con reanimación cardiopulmonar, pero en otro giro extraño relacionado con este hombre con el que estaba Nolan, Dernan supuestamente estaba desnudo, buscando ayuda para Marta. El New York Post entrevistó a testigos que vieron a Dernan lanzar bloqueador solar a los botes y gritar, ¡hagan algo! Así que, obviamente, la pregunta es, ¿por qué este hombre estaría desnudo un lunes por la noche después de haber tenido una reunión de negocios con una chica de 33 años? El abogado de Dernan declaró a la revista New York que su cliente se quitó la ropa porque estaba cubierta de vómito de Nolan. También dice que su cliente no sabe cuánto tiempo le hizo reanimación cardiopulmonar a Nolan, como explicación para cualquier lapso de tiempo que pudiera parecer sin explicación, desde que Martha Nolan perdió el conocimiento hasta que se llamó a la policía. La policía no ha dicho que haya señales de juego sucio en la muerte de Martha Nolan. Otra vez, Christopher Dernan no ha sido acusado. Pero hay tanta especulación sobre lo que pudo haber pasado, y fotos como esta definitivamente alimentan esa especulación. Sustancia blanca y polvorienta hallada en el barco de Dernan tras la intervención policial. Esto ha generado especulaciones sobre si la muerte de Nolan fue una sobredosis. El abogado de Dernan declaró a la revista New York que el polvo que ves en el barco en realidad no es una sustancia ilegal que se haya dejado ahí, sino que en realidad es polvo que la policía dejó cuando buscaban huellas dactilares a bordo del barco. Ahora, el abogado de Dernan dijo que su cliente le contó a los detectives que Nolan se había excusado 2 veces la noche que estuvieron juntos. Y eso sugiere que tal vez tenía que ir al baño. O podría ser una señal de que alguien se excusa para ir al baño a consumir drogas. Sin embargo, el abogado de la familia de Nolan ha rechazado eso. Ha rechazado la posibilidad de que ella fuera consumidora de drogas. Le dijo a The New York Post que no se sabía que ella consumiera drogas. Ahora eso nos lleva a esta nueva información sobre la autopsia que la familia de Martha Nolan solicitó. La familia de Nolan ordenó su propia autopsia al cuerpo de ella. La autopsia reveló que solo tenía mínimas cantidades de cocaína en su sistema. El Daily Mail informó esto primero. El New York Post informó que Nolan probablemente murió por sobredosis y aún esperan la autopsia oficial de las autoridades.
Pero la autopsia de la familia afirma que la cantidad de drogas en su sistema no era suficiente para matarla. También señalan que la cocaína pudo haber estado en su sistema días antes de su muerte. La autopsia también muestra que era joven y estaba sana. Según el Daily Mail, no hubo señales de juego sucio como estrangulamiento o traumatismo. Así que esto sigue siendo un misterio mientras esperamos que se publique la autopsia oficial final por parte de las autoridades y una prueba toxicológica. El abogado de la familia de Nolan no respondió a nuestras llamadas. Christopher Dernan no ha sido acusado por la muerte de Nolan. Ahora nos acompaña para hablar más sobre este caso la doctora Nada Rutherford, forense del condado de Richland, Carolina del Sur. Siempre es un gusto tenerla en Law and Crime y que nos ayude a entender cuando recibimos reportes como este. La familia de Martha Nolan realiza la segunda autopsia y, según se informa, encuentran rastros de cocaína en su sistema. ¿A qué posibilidades podría abrir la puerta eso en cuanto a la causa de su muerte? Gracias por invitarme, Chris. Hablemos de lo que realmente implica tener rastros de cocaína y como no han dado detalles específicos, realmente es difícil entrar en el fondo de lo que está pasando. Rastros puede significar varias cosas. Primero está la droga original, la cocaína. ¿Se encontró realmente o se encontraron los metabolitos de la cocaína? Y hay dos principales. Tienes benzoilegonina y también tienes estermetílico de ecgonina. Ambos son metabolitos. Una vez que la cocaína se ingiere en el cuerpo, así es como se descompone. Y entonces, si piensas en un medicamento para el resfriado, puede tener acetaminofén y también puede tener dextrometorfano, ¿verdad? La manera en que se metaboliza en el cuerpo es crucial. Entonces, ¿qué estamos observando? ¿Estamos viendo rastros de cocaína? Es decir, esta es una persona que normalmente no consumía cocaína o la consumió días antes y aún así sigue apareciendo en su prueba de drogas. Además, la familia pidió un panel básico o un panel ampliado. El hecho de que no nos digan cuáles son las cantidades mínimas de cocaína, si son los metabolitos o la droga original, es muy importante para mí cuando hago una investigación de muerte porque necesito saber esas cosas. Y aunque puedan ser cantidades mínimas, la cocaína no es una droga segura porque eleva la presión arterial, puede provocar un derrame cerebral, alterar el ritmo cardíaco y causar arritmias o disritmias. Así que no podemos simplemente ignorar esta pequeña cantidad de cocaína. Puede que no haya sido lo que consideraríamos una cantidad letal, pero no podemos ignorarlo. Eso resulta interesante, como la idea de un derrame cerebral, porque Martha Nolan, de 33 años y aparentemente saludable, según la autopsia familiar. ¿Sabes ninguna condición de la que tengamos conocimiento? El abogado del hombre que estaba con ella cuando murió contó a la revista New York cómo fueron sus últimos momentos. Fue casi como si estuviera teniendo un ataque al corazón. ¿Existe alguna posibilidad de que, basándonos en si tenía rastros de cocaína en su sistema, también creo que su familia dijo que ella no era una consumidora activa de drogas? ¿Quién sabe si las familias realmente saben, si las personas, ya sabes, cómo son sus vidas a puerta cerrada? Pero ¿qué tan probable es la posibilidad de que una mujer de 33 años, aparentemente sana, tenga un ataque al corazón? O sea, ¿qué tan posible podría ser eso? Entonces, si recuerdas, dije que la cocaína eleva tu presión arterial. No importa la edad, sino qué tan alta sube la presión arterial y qué tan rápido alcanza ese nivel. De nuevo, las arritmias que pueden ocurrir. Tienes el corazón latiendo tan rápido que puede que no logre recuperarse. Y si parece que está teniendo un ataque al corazón, muy bien podrías haber tenido un ataque al corazón. Como enfermera de emergencias, muchas personas de 30 y tantos llegan y debo decirles, no te estoy juzgando. Solo dime si usaste cocaína. Lo negarán y luego admitirán que sí, un poco. Está bien, perfecto. Ahora sé cómo tratarte. Pero si no tenemos esa información, entonces es muy difícil brindar atención. En este caso tenemos a un testigo ocular que, según entiendo, no está cooperando mucho con la policía. También tuvo un comportamiento supuestamente errático antes de su muerte, corriendo desnudo por la casa club y lanzando bloqueador solar a otros botes. Como dije, estas solo son cosas de los medios. Pero no podemos ignorar todas las piezas del rompecabezas para poder ver una imagen clara aquí. Ella está con Cristóbal Dern, de 60 años. Parte de la historia es, ¿cuál era su relación?
Él supuestamente invirtió dinero en su negocio. Luego hubo reportes de la familia diciendo que tal vez él pensaba eso, aunque tiene 60 y ella 33. ¿Acaso estaban involucrados románticamente de alguna manera? Y eso no es un crimen, si esa es la realidad, pero ciertamente es sospechoso. Yo solo pienso que, públicamente, ya sabes, viendo la historia, uno se pregunta qué está pasando ahí. La forma en que él lo cuenta fue como si ella hubiera tenido un ataque al corazón. Sin embargo, su abogado dijo a la revista New York que él tuvo que quedarse desnudo, porque ella vomitó mucho. Así que estaba por toda su ropa, desde el punto de vista de los síntomas. ¿Alguien vomita cuando está teniendo un ataque al corazón? Puede pasar, pueden sentirse muy nauseabundos y a veces las personas pueden vomitar como resultado de eso. Recuerda que el cuerpo intenta salvarse solo, por eso a veces trata de purgarse. Así que no es algo poco común que suceda, pero tampoco es raro que ocurra en una sobredosis de drogas. Y si supuestamente ella no consumía drogas, ¿verdad? ¿Pudo esto haber sido rociado en su comida? ¿Pudo haberse puesto una pequeña cantidad en una bebida o en la punta de su popote? No se necesita mucha cocaína en alguien que es intolerante a la cocaína para causar un efecto. Y si nunca había experimentado con esta droga antes, una cantidad muy pequeña podría haberle causado algo así. Y de nuevo, su familia afirma que ella era una chica normal y saludable. No tenemos los informes completos de ambas autopsias, así que no podemos descartar nada. Solo porque alguien tenga 33 años parece joven. Aun siendo delgados, pueden tener problemas del corazón, ya sabes. Aún así, pueden verse delgados y en forma. Quiero decir, he conocido personas que tienen esa edad y que simplemente murieron de un infarto, así que ciertas cosas pueden pasar. No está fuera del ámbito de lo posible. Creo que lo que queremos saber es qué hacía ella cuando supuestamente tuvo el infarto. ¿Y quién más estaba en ese barco? ¿Eran solo ellas dos las que estaban ahí? Normalmente, si estás en un yate, al menos hay personal ahí. ¿Qué vieron? ¿Le hizo algo? Además, no podemos ignorar la gran diferencia de edad. ¿Estaba pensando que podría pasar algo romántico entre ellos? Si yo fuera la persona que hizo la segunda autopsia, estaría buscando pequeñas marcas de punción. Pudo haberle inyectado algo, pudo haberla inmovilizado de alguna manera. ¿Qué más pasó en ese barco? Y creo que se debe hacer un examen minucioso de los pliegues y hendiduras de su cuerpo, como en los brazos, entre los dedos de los pies, en la zona del pecho. Esas cosas son muy importantes de revisar con mucho detalle, con mucho cuidado, para asegurarse de que no se les esté escapando nada. Sé que necesitamos más información sobre lo que implica tener rastros de cocaína, pero según este artículo en el Daily Mail, donde una fuente de la familia está hablando sobre esto, sobre esta autopsia y lo que encontró, dicen que no hay pruebas de que ella consumiera cocaína esa noche. Eso, ya sabes, ¿cómo sabemos cuándo alguien, si tiene, digamos, cantidades mínimas en su sistema, cómo podemos averiguar cuándo pudo haber ingerido esa cocaína? ¿Qué metabolitos hay presentes esta vez? Entonces, normalmente si haces un panel ampliado, podrás ver todos los metabolitos de ese fármaco principal, la cocaína. Y entonces el nivel de esos va a ser muy importante. Entonces, cuando ves un número como, digamos que vimos un nivel de cocaína de 12, pero luego el nivel de benzoilegonina era de 1500, bueno, sabemos al ver eso que como el metabolito es más alto que el número del compuesto original, fue una ingestión muy reciente y el cuerpo estaba tratando activamente de metabolizarlo. Lo que me gustaría saber, más importante aún, es qué tiene su humor vítreo, ese pequeño líquido gelatinoso que pueden extraer del ojo. The blood La sangre está bien, pero ¿qué contiene el humor vítreo? Y eso a veces nos va a dar una indicación más clara de lo que pudo haber estado en su sistema como en un periodo de tiempo más largo. Así que definitivamente querría ver qué mostró su humor vítreo, pero también querría ver si tenía algún trastorno o desequilibrio de electrolitos. Todo lo que ese metabolito nos muestra es si ella lo tomó o no, ya sabes, dentro de unas pocas horas antes de su muerte, o si esto es algo que estuvo en su sistema. Posiblemente durante 24 a 48 horas, la cocaína sale del cuerpo rápido, a diferencia de la marihuana o el tetrahidrocannabinol. Eso va a permanecer durante 3, 6 meses, a veces incluso si revisas los folículos capilares. También podrían analizar sus folículos capilares para ver si salió algo más. También me gustaría ver los resultados de su prueba de drogas en orina.
Sí, porque simplemente parece que, o sea, la parte a la que regreso es cuando él estaba desnudo. Supuestamente, y por la razón de que ella había vomitado mucho, simplemente parece que hay algo que falta ahí. No sé qué haría en esa situación. Si estás con alguien, muere y tratas de entender qué pasó. Tal vez eran pareja, no estoy seguro. Cuando se trata de la segunda autopsia, ¿cómo funciona eso normalmente? ¿Dónde estamos todavía? La policía del condado de Suffolk realmente no ha dicho nada más que están investigando. Según The New York Post, posiblemente sea una sobredosis. Pero no hemos sabido cuáles son los resultados de toxicología ni qué encontró la autopsia oficial después de que la inicial resultó inconclusa. La familia afirma que realizaron otra autopsia. ¿Qué suele implicar eso? Cuando una familia puede hacer su propio tipo de examen al cuerpo. Así que tienes que pensar que todo ha sido removido una vez que hacen esa primera autopsia. Y entonces la tarea de la segunda autopsia es volver a juntar todas esas cosas. Tienen que examinar el cerebro, es necesario hacerlo. Básicamente los están sacando de esta gran bolsa de órganos, porque normalmente todos los órganos se colocan en la bolsa de órganos de desecho biológico. Deben extraer los órganos, identificarlos y tomar sus muestras. Normalmente en una autopsia se toman muestras del cerebro, hígado y riñones y también tomarán muestras, especialmente en un caso como este, donde se sospecha una sobredosis. Van a examinar las glándulas suprarrenales. Puede que tomen partes del hígado, el vaso y el páncreas. Puede que tomen pequeñas porciones de todos esos órganos para realizar más pruebas post-mortem en ellos. Solo para ver si hay algo que no concuerde con la historia que se está contando. Y te diré, este caso se siente como una novela de suspenso y simplemente tenemos más preguntas que respuestas. Estoy ansiosa por ver qué revelan los resultados finales de la autopsia. Y a veces pueden ser diferentes, lo cual es realmente interesante. Sí, ¿por qué es eso? Porque hay algunos casos que hemos visto donde tienes, ya sabes, una oficina del forense en una parte del país. Ellos pueden determinar la causa de muerte al llegar. Hemos visto casos donde dicen que alguien se quitó la vida. Por ejemplo, el caso de Greenberg en Filadelfia. Eso es algo de lo que se ha hablado, donde una oficina dice cómo murió esa persona. Pero luego tienes a una familia que hace su propia autopsia privada o su propia investigación, y ellos dicen que los resultados en realidad son diferentes. Y se convierte en este tipo de debate de ida y vuelta sobre lo que pasó. ¿Cómo es posible que puedas tener una segunda autopsia que encuentre algo muy diferente de lo que encuentra la autopsia oficial de la oficina del forense? Entonces, la razón de eso es que la causa de muerte es la opinión médica de la persona que realiza el examen sobre por qué cree que alguien murió. Esas cosas pueden variar. A veces tendrás un caso como el que mencionaste, el caso Greenberg. Tenemos una diferencia de opinión tan grande. Pero, ¿qué información tienen ellos que respalda su causa de muerte? Y eso es lo que va a ser realmente importante aquí. ¿Qué información tiene el médico forense de la investigación, de los informes que se escribieron, de los testigos que estuvieron ahí, de la toxicología, de los últimos momentos conocidos cuando ella estaba viva? ¿Le mandó un mensaje de texto a alguien antes de su muerte? ¿Entró a las redes sociales antes de su muerte? ¿Cuál era su estado de ánimo? ¿Cómo estaba actuando? Parecía estar cognitivamente abatida. ¿Qué cosas podemos juntar para que esto tenga sentido? Y a veces las cosas no tienen sentido. Entonces, si alguien tuvo una posible sobredosis de drogas, pero no hay registro de que haya usado drogas en su vida. Aquí es donde las conversaciones con sus amigas se vuelven importantes. Oye, escucha, solo queremos averiguar qué le pasó. ¿Alguna vez consumió cocaína? ¿Alguna vez la viste consumir alguna droga? Eso va a ser importante. Por otro lado, en la segunda autopsia, alguien podría decir que era una cantidad mínima. No fue suficiente para causar este tipo de reacción. No creemos que las drogas hayan sido la causa en absoluto. Tal vez contribuyeron a lo que ya le estaba pasando, pero puede que no sean la causa oficial de la muerte. Así que sí, puedes tener dos opiniones muy diferentes sobre cómo murió alguien, porque de nuevo es solo una opinión médica. Y cuando se trata de, me refiero a este punto, de nuevo, es solo eso. Solo sabemos lo que encontró la autopsia de la familia. Todavía no sabemos lo que encontró el condado de Suffolk. A menudo escuchas sobre el fentanilo en casos de sobredosis. ¿Qué tan profundo? ¿Qué tan profundo es eso en el cuerpo de alguien si ingieren fentanilo? Si fue algo que pudo haber sido, y no lo sabemos en este caso. Pero incluso en una cantidad mínima de cocaína, si hay fentanilo involucrado y eso provoca una sobredosis, ¿qué tan profundo es? ¿Eso está en el cuerpo de alguien cuando lo examinas? Así que cuando tienes fentanilo en cualquier cantidad, deprime el sistema respiratorio.
Y de nuevo tienes que considerar la tolerancia a la droga en el cuerpo de una persona, así que varias cosas pueden influir en eso. Así que si bebieron o tenían otros medicamentos en su sistema, ya fueran de venta libre o recetados. ¿Qué otras cosas estaban presentes junto con esta pequeña cantidad de cocaína? Porque si estás tomando un medicamento tipo estimulante y luego le agregas cocaína, podría causar que tu corazón tenga una arritmia. Todavía está en el cuerpo. Así que incluso si consumiste cocaína hace 2 o 3 días, si todavía hay rastros de eso en tu cuerpo y tomas otro medicamento, puedes provocar una reacción adversa y potencialmente una reacción fatal. El fentanilo es aproximadamente 200 veces más potente que la morfina, es un opioide analgésico y es muy potente. Por eso se receta en microdosis. Así que si tomas una pequeña cantidad de fentanilo, incluso si está mezclado con cocaína, como a menudo vemos en la sobredosis de drogas, solo la cantidad más pequeña que el tamaño de una moneda de 1 centavo, podría causar que alguien tenga una reacción fatal porque literalmente el cuerpo se olvida de respirar. Vaya. Y por último, siendo esto todavía un misterio hasta este punto, ¿alguna vez hay un caso cuando llegan los resultados de toxicología? La autopsia final puede ser inconclusa y no revelar la causa de muerte. Absolutamente. Por eso existe la determinación de indeterminado, porque a veces puedes tener todas las piezas del rompecabezas juntas y nada tiene sentido. O tienes una manera de muerte que podría ser igualmente probable en La tienes natural, accidental, suicidio, homicidio e indeterminada. Tenemos la categoría de indeterminada porque normalmente no puedes elegir entre tres. Sabemos que no fue muerte natural. Así que ahora tenemos que determinar entre homicidio, accidente y suicidio. Y nadie ha indicado que esto sea un posible suicidio. Así que ahora tenemos homicidio y accidente. ¿Qué estaba pasando con este tipo con el que ella estaba? ¿Quién más estaba ahí? ¿Y cuáles fueron sus últimos momentos que la llevaron a la muerte? Es muy importante obtener las declaraciones de esas personas. y veremos qué pasa. Esto ha sido un misterio y todavía lo es, incluso meses después. Doctor Nada Rutherford, siempre es un gusto conversar con usted. Forense del condado de Richland, Carolina del Sur, gracias por acompañarnos en Law and Crime. Gracias, Chris. Espero que nuestra familia tenga respuestas. Eso fue todo hoy en On the Case, por Law and Crime. Suscríbanse a nuestro canal en YouTube y Spotify. Soy Chris Stewart. Nos vemos la próxima vez.